Buenas tardes, hermanos. Como es de costumbre, día miércoles, día de estudio de la palabra. Y tengo el honor nuevamente de poder compartirla con ustedes. Quiero que me acompañen en esta tarde a la carta de Judas. Antes de Apocalipsis, ahí está Judas. Una carta de las más pequeñas en cuanto a extensión, pero muy ricas en la manera que él se expresa a los hermanos, la manera que expresa claramente las cosas que tenemos que poner énfasis y una ternura también en recordarnos lo que somos y dónde estamos. Veámosla. Judas, versículo 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Qué bonita manera de empezar una carta. Veámosla. Judas, siervo de Jesucristo. No dice el doctor, el teólogo, el 2 veces pastor, el triple profeta, porque ahora ya no sé cómo llamar a esas personas que cada vez tienen una altura entre los hombres más grande. Y si hay uno que sale con un título, él quiere ser más que el otro y se pone algo más arriba que él. Magíster en la Biblia, qué sé yo. Ustedes saben a lo que me refiero. Pero miren lo que dice Judas: siervo de Jesucristo. Pocas veces he escuchado yo que alguien comience diciendo: soy Mauricio Soto, siervo de Jesucristo. ¿No es cierto? Queremos tener un nombre, queremos tener una posición. Siervo es como decir esclavo, es como decir de lo más vulgar que puede haber. Y así empieza Judas. Es precioso. Dice: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿A quién le escribe? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Mire qué lindo. Guardados en Jesucristo. Es bonito, es reconfortante, es glorioso, es una posición bendita, segura. ¡Qué honor! ¿Dónde estás? Guardado en Jesucristo. Ahí estoy yo, ahí está usted, hermano, hermana. Está guardada en Jesucristo. Otro, Romanos, creo, no recuerdo ahora en estos momentos, pero dice: estamos en los lugares celestiales con Cristo. Pero aquí lo da de una manera muy tierna, muy maternal, ¿cierto? Guardados. Ahí estamos, en el regazo. Qué bonito. Y pide, ¿cierto? Misericordia, paz y amor sean multiplicados. No habla de conocimiento. No habla de bendiciones, ¿cierto? La mayoría del mundo cristiano que Dios te bendiga o te dice bendiciones. ¿Pero qué bendiciones? Ojalá que lo que estés deseando para mí es lo que también desea Judas. Que la misericordia, la paz y el amor os sean multiplicados en toda la familia cristiana. Sigamos, porque empieza la carta, ¿cierto?, a tener un poquito de alimento sólido, un poquito de carne. Veamos qué dice Judas. Amados, pero
todavía con esa ternura, ¿cierto? Amados. Así tenemos que tratarnos nosotros, los hermanos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a sus santos. Él dice que tenía muchas ganas de escribir. ¿Para qué? Porque supo que había más gente, ¿cierto?, que eran iguales a él, ¿cierto? Habían recibido la gracia de Dios. Y él les dice inmediatamente, tengo que escribir, tengo que decir ciertas cosas, tengo que advertir de otras, tengo que instar algunas. Y lo primero que dice aquí, ¿cierto?, que me ha sido necesario exhortar que luchen por la fe, que defiendan la fe, la sana doctrina. Veamos qué dice primera carta a los Corintios 13:13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Dice, y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lo mismo decía Pablo, las cosas espirituales, fe, esperanza y amor. Judas nos está diciendo, defiendan la fe. El amor de Dios va a estar con ustedes y deseo que se multiplique. La esperanza está en la resurrección, ¿cierto? Lo que hemos estudiado. Pero la fe es importantísima, porque la fe es como cuando cargamos el celular. A veces tiene poca carga y a veces está 100%. Y cuando más lo necesitamos, se acabó la batería. Y la fe en nuestras vidas es parecido. Cuando más lo necesitamos, tenemos poca fe porque la hemos descuidado. Nuestra relación con Dios no ha sido buena. Nuestra comunión diaria que sabemos que tenemos que tener, la hemos descuidado. Y cuando viene el maligno, la fe es débil y fallamos. Por lo tanto dice, preocúpense, peleen por esta fe, defiendan la fe, pero también preocúpense de su fe espiritual propia, que esté 100% todos los días, y no que al final del día ya no me quede batería de fe. No, la fe en usted va creciendo, pero depende de usted, cuánto se alimente. ¿Se acuerda que la fe viene por el oír? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánto lee la palabra de Dios? ¿O cuánto escucha por último la palabra de Dios? Es la fe que va a tener. Volvamos a Judas. Ahí estamos viendo esta cartita muy importante. Sigamos. Versículo 4. Porque algunos hombres, ya en esos tiempos, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. No lo niegan de la boca, porque hablan cosas buenas de Dios, lo niegan con los hechos. Puede estar predicando, puede estar enseñando, puede estar evangelizando, pero su vida dice otra cosa. Por eso dice, lo niegan. Con sus hechos, lo niegan. Y entraron encubiertamente. ¿Dónde? A las iglesias. Y ahí está el problema. Afuera están todos perdidos. ¿Y cómo van a entrar encubiertamente? Si se dan a conocer como lobos, los veríamos inmediatamente. En cambio, si se ponen un traje de oveja y están entre nosotros, encubiertamente están y nos pueden engañar. Ya en esos tiempos estaba. Pablo lo advirtió, Pedro lo advirtió y ahora Judas también nos dice, cuidado, cuidado. Segunda carta a los Corintios 11. Vamos ahora a la segunda carta a los Corintios 11. Del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cómo no se van a disfrazar como hermanos? Es fácil disfrazarse de hermanos. Estos se disfrazaban hasta como apóstoles. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será
conforme a sus obras. Podemos estar tranquilos. Su fin será conforme a sus obras. Pero examinar los espíritus también nos dice. Véalo todo con calma, no se case con nadie de buenas a primeras, sino que siempre sus sentidos tienen que estar despiertos. Entre la congregación, eso es lo que dice Judas, entre la congregación. Versículo 5, volvemos a Judas. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Todos los sacó de Egipto, pero algunos los destruyó. Vamos a Nahum, Antiguo Testamento. Nahum. Está entre Miqueas y Habacuc. Ahí está Nahum. Capítulo 1, 2 y 3. ¿Qué nos dice la Escritura? Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Qué quería compartir yo con ustedes con respecto a lo que veíamos en Judas? Que Jehová es tardo para la ira, pero no tendrá por inocente al culpable. Porque en nuestras conciencias, hablando como seres humanos normales, está escrito el bien y el mal. Así que nadie podrá decir, yo no sabía lo que hacía. No, Dios no lo va a tener por inocente. Volvamos a Judas. Versículo 6, ahí estamos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hay cosas que el Señor deja que pasen, pero hay cosas que Él pone un límite. ¿Por qué? Está en su soberanía. ¿Cierto? Destruyó en los tiempos de Noé toda una generación. Y hay otras cosas que Él deja que pasen. Yo recuerdo siempre que cuando uno empieza a leer la Escritura y ve ciertas cosas, el holocausto, ¿cierto? Que vivieron 6 millones de judíos, uno dice, ¿cómo el Señor permitió que pasara eso? Bueno, si vemos el Antiguo Testamento, permitió muchas cosas que pasaran. Permitió que muriera Esteban. Y hay otras cosas que ponen punto ahí. Y están estos ángeles, por ejemplo. Veamos Mateo 8:29. Mateo 8:29. La historia la conocemos. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esos espíritus inmundos, ¿cierto? Esos que tenían que salir de los endemoniados o del endemoniado de Gadara e ir a esos cerdos que le pidieron permiso incluso para ir allá. Pero le reconocieron, que fue lo primero que hicieron, y dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Sabían perfectamente quién era. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben cuándo viene. Pero hay algunos, como estos que andan sueltos, pero hay otros que no, que están en prisiones eternas. O sea, Dios dijo, no, estos acá, guardaditos. Estos pueden andar sueltos, estos no. Entonces en nosotros, en nuestras vidas, es lo mismo. Dios muchas veces nos permite pecar, y pecar, y pecar, y pecar. Y llega la disciplina. Y nosotros pensábamos que pecamos ayer y hoy día iba a venir la disciplina. Y no es así. Incluso a veces pensamos que en un mes más por aquí, esto que me pasó, que me corté mal la uña y estuve sangrando todo el día, ese tiene que ser la disciplina. Y a veces llega 5 años después, 10 años después. Los tiempos de Dios no son los nuestros, no sabemos. Por lo tanto, no pequemos. Porque el Señor, algunas cosas, algunas respuestas de nuestras peticiones las da de inmediato.
de inmediato. Yo tengo una respuesta en mi vida que fue de inmediato. Hay otras que han demorado mucho, porque es el tiempo de Dios. Dios sabe qué hace con ciertas cosas. Pues bien, hay hermanos que los deja, ¿cierto?, que hagan lo que quieran, y hay gente que está de cizaña, de lobo vestido de oveja acá, y Dios también, uno diría, pero Señor, cuídanos como iglesia, que no permitas que ellos entren. Y han entrado y han hecho mucho mal, y nosotros lo hemos visto aquí. Entonces Dios permite que eso entren. Por ahí Pablo me parece que dice, era necesario para que se manifestaran los que somos. Ellos no eran de nosotros, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Entonces cosas el Señor las permite, pero nos deja instrucciones para que estemos atentos. Volvamos a Judas. Versículo 7. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, porque todos nos acordamos de Sodoma y Gomorra nomás, había más ciudades, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Con Sodoma y Gomorra no fue igual que con muchas ciudades. Babilonia, la misma Jerusalén. Dios ha permitido muchas cosas, pero con Sodoma y Gomorra lo hizo como Él quiso, y también fue bueno que lo hiciera en ese tiempo. ¿Por qué? Porque dejó un precedente y marcó algo histórico y algo como ejemplo para nosotros. Por eso dejó que en Sodoma y Gomorra pasara lo que pasó y recibiera el castigo que recibió. Hasta Jerusalén, ¿cierto? Después la compara con esta manera de comportarse pecadora. Si no, no hubiese habido ejemplo. No sé si lo entienden. Primera carta a los Corintios 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si no, no tendríamos ejemplo. Muchas de las cosas, dice, mirad a la hormiga. Y si no hubieran hormigas, ¿cómo tendríamos el ejemplo? Muchas de las cosas físicas son para que nosotros entendamos mejor. Y esto histórico que pasa tanto con los ángeles, con el pueblo de Israel, con los primeros cristianos, etc., son para nuestro ejemplo, son para nuestra enseñanza, son para que nosotros, que somos porfiados, que somos duros de cabeza, que somos pecadores, no digamos que no sabía o no supe con qué comparar, no sé a qué se refería el Señor. No, Él pone ejemplos claros para que no tropecemos en ellos. Romanos 1, 28. Romanos 1, 28 al 32. Hablando Pablo aquí. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entrega. Salen de su protección que aún como incrédulos tienen. Pero llega un límite y Dios dice, siguen en esto, ok, eso te voy a dar. Y te voy a dar más incluso. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Lo vemos ahora en las noticias. Vamos a tomar un ejemplo nomás. Sin afecto natural. Matan a los hijos. Lo echan a un basurero. Los dejan en la intemperie, llevan 2 días nacidos. No tienen afecto natural. ¿Quiénes? 32. Habiendo entendido el juicio de Dios, no son personas tontas, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, lo saben. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ahí tenemos que tener cuidado con nosotros.
¿Por qué? Porque si bien nosotros no hacemos todas esas cosas, simplemente con estar de acuerdo con una posición, con algún argumento, con algo que dijeron, estamos haciéndonos partícipes. Quizás usted no lo hace, pero lo vio en un video. Me llegó este WhatsApp. Entonces tenga cuidado, porque no debemos complacernos con los que practican todas estas cosas de Sodoma y Gomorra y todo lo que sabemos, ¿cierto?, que está muy de moda. Que el hombre se cree mujer, la mujer se cree hombre, ya el otro hombre se cree animal, etcétera, etcétera. No tenemos que ni siquiera tocar esos temas. Pero también tenemos que ser firmes en nuestra posición. Misericordia, por supuesto. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Pero si no quieren nada con Dios, yo no quiero nada con ellos. Y Dios dice que está en contra de todas estas cosas que son más allá del pecado normal, son perversiones. Hay un límite. Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque ya no son igual que cualquier incrédulo. No. Dios tiene algo especial para ellos. Porque entendieron, se dieron cuenta que ellos sabían, sin embargo, persistieron en su bajeza y contaminan a otros. Y más encima hay que aplaudirlos, hay que estar de acuerdo con ellos. Una falta de pantalones que veo en la televisión y en toda esta gente pública, ahora están todos de acuerdo. Saben en su interior que no están de acuerdo, pero lo hacen para no perder sus posiciones, sus trabajos. Si muchos abuelos estuvieran vivos, dirían, no puede ser mi nieto el que está hablando, o mi nieta la que está hablando. No puede ser, porque eso no nos enseñaron hace 2 generaciones atrás. No, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Así eran ellos. Y gracias porque muchas familias de nosotros, aún siendo incrédulas, fueron bien instruidas, por lo menos en ese sentido. Volvamos a Judas. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, está hablando, acuérdense, los que se meten en la iglesia, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, como si tuvieran algún poder sobre ellas. Rechazan la autoridad. Estamos en la generación que rechaza la autoridad. ¿Cierto? Estamos en la generación de que el padre sale a favor del hijo y no le cree al profesor. El padre sale a favor del hijo y no le cree al carabinero. El padre sale a favor del hijo y no le cree al vecino. No, si las generaciones pasadas fueron las que tenían la verdad. Si el cabro chico se porta mal, el vecino tenía razón, el carabinero tenía razón y el profesor tenía razón. Hay excepciones, por supuesto, pero el gran universo siempre fue así. El profesor tenía razón. Si era yo el que tiraba el papel, era yo el que llegaba tarde, era yo el que tiraba la talla mientras él estaba dictando. Sí, igual que los futbolistas, todos pegan y todos levantan las manos. Si son los culpables. Y nosotros somos culpables. Pero hoy en día estamos en la generación que no, el perrito vale mucho, el gatito vale mucho, mi hijo vale, mi vida. Pero rechazan la autoridad. ¿Cuánto hemos visto fiestas en Las Condes, en Zapallar, en 1000 partes? Rechazan la autoridad, aún con el riesgo de sus vidas. Pero están en esta generación que rechazan la autoridad y blasfeman de potestades superiores. Ya ahí está hablando, ¿cierto?, de los religiosos, que se creen algo para que los demás dijeran, está pisando la cabeza a Satanás, está desafiando a los espíritus. Ni saben lo que hablan, ni los ángeles hacen eso. Versículo 9, fíjese, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Muchas veces, Señor, encárgate tú. Me acuerdo que mi pastor me decía mucho eso. Lo atacaban, inventaban cosas de él. Y él decía, no, yo se lo dejo al Señor. Él lo puede resolver mejor que yo. Y así era, siempre.
Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, como animales. Versículo 11. ¡Ay de ellos!, dice Judas, y no se escribe de esto. Para él es importante que sepamos esto. ¡Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré! Un camino equivocado, siguiendo al lucro, produce una tremenda contradicción en nuestras vidas. Sabemos que no son de las ovejas, por eso que son contradictorios, por eso que van tras el lucro y por eso que siguen el camino de Caín y no las huellas del Maestro. Veamos Juan 13:15. Juan 13. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, dice Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De Él tenemos que aprender y a Él tenemos que seguir. Primera carta de Pedro 2, del 20 al 24. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro 2, del 20 al 24, que dice: Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, no el camino de Caín, las pisadas de Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Este es el ejemplo que tenemos que seguir. Estas son las pisadas del Maestro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esas son las pisadas del Maestro. Eso es lo que tenemos que seguir, no lo otro. Sigamos en Judas, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Se dan cuenta que están con nosotros? Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vamos a la segunda carta a Timoteo a ver qué nos aporta. Segunda carta a Timoteo 3, del 1 al 5. Pablo nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Se repite. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Se repite. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué nos dice? A estos evita. No le digáis no le digáis bienvenidos, dice otra de las cartas. ¿Por qué? Porque está predicando algo que no corresponde. Entonces, no le digamos a todos los que creemos que son hermanos, me refiero a los de otras congregaciones, ¿cierto? Hermano, quizás ni sé lo que cree. Entonces, ¿cómo voy a saber a quién tengo que evitar? Tengo que conocerlos primero, tengo que conocer sus obras. Y cuando veo que no son, los evito mejor. Volvamos a Judas. Versículo 16. Perdón, vamos a tomar del 13 para no saltarnos ninguno.
pero sigue dando características de este tipo de personas. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, no son salvos. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esa también es una característica de estas personas. Son buenos para adular a otros, pero para sacar provecho. 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente tenemos que estar repasando los evangelios para ver qué nos enseñaron ellos. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Esa es otra característica. Causan divisiones. Los sensuales, que no tienen al Espíritu, no son hermanos. Tito 3:10. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No pierdas el tiempo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Lo que sembró va a cosechar. Volvamos a Judas. ¿Se da cuenta? Una pequeña cartita, ¿cuánta información tenía? Pero vosotros, estoy en el 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿De qué nos habló? De la fe, del amor y de la esperanza. Lo mismo que hablaba Pablo, lo mismo. Edifíquense sobre su santísima fe, orando constantemente, orando. Consérvense o conservémonos en amor, esperando la misericordia. Ahí está la esperanza, esperando su venida o esperando nuestra muerte. Eso debemos esperar y para eso tenemos que estar en amor, preocupándonos de nuestra fe, orando constantemente. Versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. Hay algunos que dudan. Somos pescadores. No pica nada, cambio la carnada, cambio el lugar. Pero a los que dudan, hagamos algo por ellos. A esos que se están acercando, esos que tienen muchas preguntas de repente, algo hay ahí. Nosotros tenemos que ir a salvarlos. Entonces, convénzanlos. A otros salvad, el 23, a otros salvad. Hay unos que necesariamente necesitan ser salvos. No ha sido sembrada la palabra en ellos. Arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Alejémonos de esas personas, pero tened misericordia con temor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La gloria sea siempre para Dios. Siempre sea exaltado su nombre. Siempre agradezcamos lo que Él hizo y hace por nosotros y lo que nos tiene preparado allá. Termino. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria
en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hay tanto aquí, pero solamente quiero decir que sea exaltado el nombre de Dios, de Cristo, constantemente. A Él sea la gloria. Pero fíjese lo que nos dice Pablo aquí en Efesios. A Él sea la gloria en la iglesia. Por eso que es importante que nosotros nos unamos en espíritu cada vez que vienen los cultos. Por eso compartimos el horario, que era el mismo que teníamos antes, para que usted aparte ese momento y como iglesia estemos unidos en espíritu, alabando al Señor y después escuchando su palabra. Gracias al Señor por su misericordia y por todo lo que nos tiene preparado. Gracias a Judas por lo que nos advierte en esta carta. Hermanos, nuevamente un honor estar con ustedes. Será hasta la próxima oportunidad. Saludos.